La elección del Papa Francisco, octava parte, va a ser un tema que ya veis que está dando para mucho, y como es habitual, en portadas ponemos la imagen destacable, quizás, de lo que está haciendo referencia a este Papa. Sabéis, este es un momento en que él coge el trono del papado, y este es el momento en que él lleva algo en la mano. Bien, vamos a hablar de esto, y os va a recordar alguna conferencia muy anterior a esta, la número 4, si no recuerdo mal. No, perdón, la 4, no, la 3, la número 3, del año 2006. Luego hablaremos sobre ello. ¿Casualidades? ¿El qué son casualidades? El nuevo Papa Francisco, reacciones a su elección en directo. Alguien me hizo notar esto, que a mí sinceramente me pasó desapercibido, no lo leí. Esto es en el momento en que, ya lo veis, hay el cónclave, los cardenales, etcétera, en la Capilla Sixtina, ya hace días, y todo en La Vanguardia, en este periódico que se hace en Barcelona, se iba mostrando minuto a minuto hasta la elección del Papa. Pues estamos en la hora 17:02, cuando sucedió algo. Se hablaba sobre los posibles papas, y llega un momento en que realmente la cosa sorprende. El arzobispo de Boston, Sean O'Malley, es el más adecuado y preparado para liderar la reconstrucción de la Iglesia Católica como nuevo Papa. Eso es lo que se especulaba en esos momentos. Aseguró hoy el exfraile franciscano y teólogo brasileño Leonardo Boff. Ese cardenal, O'Malley, tiene todas las características para liderar un nuevo tipo de iglesia, la iglesia del tercer milenio, una iglesia que puede ser globalizada. Ya lo está diciendo todo, ¿eh? ¿Cuál es su pretensión? Justo lo que nos decían las profecías. Afirmó Boff en una entrevista telefónica con EFE. Boff considera que O'Malley, estadounidense de origen irlandés y miembro de la Orden de los Frailes Hermanos Menores Capuchinos, se destaca por su sencillez, por su opción por los pobres, por su dedicación como misionero en América y por la forma como administró los graves problemas en la archidiócesis de Boston, golpeada por los escándalos de abusos sexuales. Se trata de un franciscano que se formó en literatura española y portuguesa, habla las dos lenguas de la región en que vive la mayoría de los católicos y trabajó con los pobres, afirmó el ex sacerdote brasileño. Ya veis que esto es O'Malley. Si ahora uno, con la retrospectiva del tiempo que ha pasado, analiza cuáles son las características precisamente del nuevo Papa Bergoglio, el cardenal Bergoglio hecho Papa, dices, ostras, si se parece mucho a esto, a lo que aquí describe, ¿no? Pues bien, ya sabemos que ese personaje, ese cardenal, no llegó a ser el Papa, salió otro, pero mirad qué sigue diciendo. Afirmó el ex sacerdote brasileño emblemático representante de la teología de la liberación. Boff dijo que no teme en arriesgarse a profetizar que O'Malley, de 68 años, será el nuevo Papa. Aquí la pifió, ¿verdad? Pero sigue diciendo, y que podrá adoptar como nombre Francisco I. ¿Os habéis dado cuenta? Podrá adoptar como nombre Francisco I. Resulta que la persona que luego es elegida como Papa cumple lo mismo que dice aquí sin ser O'Malley, prácticamente todo menos lo de Boston, y coge el nombre de Francisco. ¿Una casualidad? Mirad qué sigue diciendo, 17:20 minutos. Después de la fumata blanca, incluso antes de pronunciar sus primeras palabras en público, el nuevo Papa que surja del cónclave, que se está llevando a cabo esta semana, enviará a los católicos del mundo un mensaje codificado a través del nombre que elija. Mirad cómo lo dicen, Es clarísimo, un mensaje codificado ya con su nombre. Quizá no sea un mensaje inmediatamente comprensible. Bueno, lo ha sido bastante.
Optar por un nombre poco escuchado, procedente del pasado papal distante, como por ejemplo Hilario o Ceferino, haría que los católicos corran a buscar en sus libros de historia para ver qué podría significar tal decisión. Pero si el nuevo pontífice escoge uno de los nombres de la historia papal más reciente, Benedicto, Juan Pablo o solo Juan, eso indicaría claramente que el nuevo líder de los 1.200 millones de feligreses quiere continuidad con el papado al que su denominación hace referencia. Un nombre que resonaba en Roma antes de que los 115 cardenales electores entraran en la Capilla Sixtina para el inicio del cónclave el martes era Francisco, que sería el que el cardenal de Boston, Sean O'Malley, escogería si es elegido como el nuevo papa. O'Malley es un franciscano que prefiere el hábito marrón y la soga blanca como cinturón característicos de su orden, antes que la indumentaria roja de cardenal. Ningún papa ha elegido nunca el nombre de San Francisco de Asís, el reformador del siglo XIII, que vivía en la pobreza y dijo a sus seguidores: predica siempre el Evangelio, si es necesario, usa palabras. Lo está diciendo todo, predica siempre el Evangelio, pero ¿de qué modo? Si dice si es necesario, usa palabras, quiere decir que en verdad lo que más va a usar van a ser las formas, más que las palabras. No los garrotazos, teóricamente, para que la gente se convierta, o sí. Pero ya veis cómo el nombre que se barajaba sería que si saldría O'Malley, sería Francisco, de nombre Francisco. Y además es un franciscano, muy allegado a la pobreza, a la humildad, etcétera, etcétera. Resulta de que no eligen a O'Malley, supongo, probablemente, porque O'Malley, ya visteis que con las cuestiones que pasaron en Boston no salió muy bien parado, y alguien se podía haber quejado y haberla liado bastante, y eligen precisamente a Bergoglio, y este señor escoge el nombre de Francisco, y sus características son las mismas, prácticamente, que O'Malley. ¿Todo ha sido una casualidad o es algo que ya estaba más que preparado para que surgiese así? Pues bien, vamos hablando de pronósticos y aquí tenéis las profecías del lado oscuro. Parravicini. ¿Quién es Parravicini? Pues resulta que Parravicini es un señor que dejó una serie de dibujos y los dejó con unas anotaciones de las cuales se dice que prácticamente son profecías. Conmigo hace ya años se puso en contacto la señora que precisamente guardaba su obra, porque también empezó a ver las conferencias, no sé si aún las sigue viendo, no lo sé, pero es curioso porque aquí aparece algo que vais a ver, y es precisamente las referencias de Parravicini sobre alguien que llegaría en un futuro, y mirad qué extraemos de aquí. Luego de la elección de Jorge María Bergoglio como el Papa Francisco, abundaron las noticias proféticas sobre él. Las más publicadas son las que hacen referencia a los vaticinios de Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, y ahora de Parravicini. El pintor y escultor argentino, reconocido por una serie de dibujos proféticos, tiene varias obras dedicadas a la Iglesia romana y a su líder. En el año 1972, por ejemplo, realizó un dibujo extraño que acompañó con el siguiente texto: Argentina mostrará luego de la prueba al hombre nuevo, y el nuevo hombre enseñará. Ese mismo año realizó otra pintura acompañada del texto: Argentina tendrá su cuarta postura y será del mundo. Profecía que anticipó la elección del Papa Francisco, preguntan aquí. En otra ocasión, Parravicini escribió: el papado tendrá nuevas normas. Lo malo de ayer dejará de serlo. La misa será protestante sin serlo. Los protestantes serán católicos sin serlo. El Papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América. En tanto, la humanidad caerá. Bueno, son declaraciones que ya veis que pueden ir en consonancia con este nuevo Papa argentino. Y aquí van apareciendo
los dibujitos que este señor hizo, más sus declaraciones en nota marginal. Papa nuevo, ya, ¿qué? Divergencias. El nuevo Papa será luego de arduas luchas internas, dos luces diferentes, dos verdades, dos problemas, avanzará el confusionismo y de ello surgirá lo inesperado. Nueva era llega, mundo en disfraz, mascarada perenne, la Iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de ideas. ¿Ya veis? Habla de una renuncia, de que alguien cogería el papado. Ángel de la Argentina conocerá un ángel de paz. Una cosa escrita en 1972, otra en 1938. Maranata, la Virgen llegará a la Argentina en el caos, 1939. El papado tendrá nuevas normas, lo malo de ayer dejará de serlo, la misa será protestante sin serlo, los protestantes serán católicos sin serlo, se habla como de un ecumenismo, ¿verdad? Todos haciendo más o menos lo mismo. El Papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América en tanto la humanidad caerá. El Papa Juan Pablo II fue el primer Papa no italiano desde el holandés Adriano VI en 1522. El Papa deja de ser italiano, polonés, alemán y el próximo será de América del Sur. El nuevo niño aparecerá en el final de la prueba y conocerá el caos, mas no sucumbirá. América del Sur les guardará. Pureza espiritual en Argentina, mas no será útil en la guerra nueva, año 1939. En 1940, Díaz escribe, las Américas sangrarán, Europa sangrará después, cada idea verá un sol de luz, América verá la verdad, Argentina será luz. En la tierra argentina un nuevo faro, Neuquén, 1942. Viajará el hombre ametrallado hacia el sinfín de un destino, la voz del justo dirá, Argentina el herido curará, junto al nativo, cantará, año 1942. Argentina mostrará luego de la prueba al hombre nuevo y el nuevo hombre enseñará, 1942. Argentina estará en tropiezos sin estar, porque escuchó lo que luego comprendió y desechó, será en triunfo, 1938. Crisol de razas, Argentina, Cristo Rex, nuevas corrientes de sangre feliz, 1940. En la argentada paz, el hombre hablará de Dios, en las calles como al final de los tiempos, porque será en ellas regresado el pez, y porque será en ellos la paloma de la palabra santa, serán en la dimensión del divino ser, 1960. La grandeza de la playa oculta será en la palabra regreso, la palabra será Argentina, será con ella principio, será paz. Caminante tú que observas, ve hacia la playa de las arenas argentadas, allí aguarda la paz, faro de faros, 1942. Parece ser que un papa argentino conseguiría paz y un cierto ecumenismo, ¿verdad? Que sería una luz, con desgracias en Europa y en América. Roma estará a falta de nombres, descansará. Pues bien, ya habéis visto que profecías que ahora podríamos decir prácticamente que se están refiriendo a la transición del Papa Benedicto XVI al nuevo Papa Francisco, todo lo que está haciendo con ese ecumenismo y lo que espera. En fin, ya sabéis que esto no son profecías que provengan de Dios. Hay gente que se extraña cuando digo categóricamente que no son profecías que provienen de Dios, porque Dios cuando usa profetas, los usa cuando estas personas guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y eso implica que para ser un auténtico profeta de Dios es necesario cumplir una serie de requisitos que no todo el mundo cumple. Entonces, si una persona recibe ciertas profecías, hay que analizar si realmente esa persona está en los caminos de Dios o no. Sea como fuere, ya sabéis que el diablo no es tonto, y cuando utiliza este tipo de mensajes hacia personas que inconscientemente escriben o dibujan, son canalizaciones que llaman ahora, no es otra cosa que un demonio entrando en la persona y haciéndole hacer cosas. Y ya sabéis que el diablo es especialista en esto y en mostrar cosas del futuro que él puede ir provocando si Dios se lo permite. Y así la gente, al ver que hay unos ciertos cumplimientos, caen en las redes del espiritismo de lleno. Y sigamos con el lado oscuro.
el Papa dice a las abuelas de Plaza de Mayo que cuenten con él para buscar a sus nietos. Representantes de la organización se reúnen con el pontífice, le han pedido que se abran los archivos de la Iglesia Argentina y del Vaticano para ayudar a averiguar el destino de los hijos de desaparecidos en la dictadura. La presidenta de la asociación dice que el encuentro les da esperanza, pero recuerda que mientras fue cardenal, Bergoglio nunca habló del tema. Y ahora pues se juntan para solucionar todo este entresijo e intentar aclarar las cosas, y ahora sí que les tiende ese puente, esa mano de ayuda. Las cosas cambian, ¿no? Con el tiempo, parece ser. Más sobre su lado oscuro, y atención a lo que ahora vais a ver, porque es algo que ha ido circulando, que ha pasado bastante desapercibido en muchos medios, que aquí tenéis en inglés. ¿Y qué es todo esto? Pues bien, todo esto es una denuncia que, bueno, aquí os lo paso primero en inglés, y aquí lo tenéis en español. La muerte de Margaret Thatcher, de la cual estuvimos hablando hace poco, y pendientes de la renuncia de la reina están conectados. El Papa Francisco estuvo vinculado a la adquisición de misiles Exocet, de acuerdo con fuentes del gobierno británico. ¿Y qué quería decir esto? Sabéis que hubo una polémica, la guerra de las Malvinas, y según estas fuentes dicen de que Bergoglio era la persona que hacía de intermediario entre Argentina, Inglaterra, etcétera, y se dedicó a conseguir que los misiles Exocet, de un coste de más de 200 millones de dólares, de acuerdo a la fuente británica, fueran a parar precisamente al lugar adecuado. ¿Sabéis? Si todo este informe es cierto, que además habla de la implicación de el amigo Roberto Calvi. ¿Sabéis quién era Roberto Calvi? Estuvimos hablando de esa persona que finalmente apareció ahorcada con unas piedras en el bolsillo de símbolo de ritual masónico. Pues bien, aquí se levanta todo un entresijo en el cual se une una cuestión con otra. ¿Qué sorpresas tiene la vida? ¿Qué sorpresas? En fin, veremos si esto tiene más repercusión o sencillamente se queda como si nada, como parece ser que no ha salido mucho a la opinión pública. Seguimos hablando de las abuelas de Mayo. Las madres de Plaza de Mayo presentaron al Papa Francisco sus peticiones. Declaraciones de Estela Carlotto y otros integrantes de la Organización de Derechos Humanos le pidieron ayuda para buscar a las personas que ya sabéis cómo fueron desapareciendo, y en definitiva lo que le está pidiendo es esa ayuda que el Papa puede brindar para conseguir que se recuperen a través de archivos del Vaticano, pues dónde está toda esa gente, qué pasó con ellos. Ya veis qué importancia llegan a tener los archivos secretos del Vaticano. ¿Qué cosas debe haber allí escritas de cada país, con qué detalles y de qué magnitud, que ellos dominan debido a ese servicio de inteligencia tan impresionante que tienen a través de tantos países? En fin, que ya veis a quién se tiene que recurrir para conseguir sacar ciertos entresijos. Casi nada. Y hablemos de la humildad papal. Aquí tenéis al nuevo Papa. No sé si os fijáis en su vestimenta. ¿No percibís que no lleva alguno de los atuendos característicos del Papa? Entrevista privada entre el Papa y el presidente de los médicos católicos del mundo. En la Casa Santa Marta se encontraron Francisco y José María Simón Castellví. La fotografía, que antes habéis visto, tomada por un guardia suizo con el móvil del doctor Simón, dice: obsérvese que el Papa no lleva capelina ni faja blanca. ¿Os dais cuenta? No lleva ni una cosa ni otra. Denota
su sencillez, su humildad. Antes hemos visto, incluso si conviene, por las palabras predica, pero sus hechos, sus imágenes, eso es la mayor forma de dar su testimonio. Y reformas. El Papa recorta el bonus de los cardenales que controlan el Banco del Vaticano. En su nuevo paso hacia la Iglesia pobre, el Papa Francisco ha cancelado el bonus anual de alrededor de $33.000 que solía recibir cada uno de los 5 cardenales que forman la Comisión de Control del Banco del Vaticano. De este modo, los cardenales percibirán únicamente su sueldo, que es de alrededor de $6.500 mensuales. El Banco del Vaticano ha sido objeto de críticas en los últimos años por supuestos lavados de dinero. A veces cuesta entender, ¿no?, que ¿para qué quiere un cardenal tanto dinero si teóricamente no tiene ni familia que sostener? Ni tampoco se paga la casa, ni el coche, ni nada parecido. Bueno, no lo sé. Él aquí hace una muestra más de reforma a recortar presupuesto, ya lo veis. Y todo esto, ¿qué hace? Que la gente, ¿cómo lo vea? ¿Ves? Este sí que quiere una iglesia pobre y para la gente. Y bien, vamos a hablar un poco de la relación del Papa con distintos países, lo que está haciendo últimamente el Papa e Italia. En este caso, el Papa Francisco llama por teléfono al presidente de Italia. ¿Sabéis? Ha sido elegido y automáticamente él mismo coge el teléfono y le llama de tú a tú. Claro, estas son cosas que no se habían visto, no era muy habitual que un papa empezara a coger el teléfono él mismo y hiciese sus gestiones, ¿no? Pues bien, es un acto más de concordancia, de estar cerca uno de otro, y además dice, le estoy llamando, señor presidente, le dijo Francisco, para agradecerle su ejemplo. Usted para mí es un ejemplo. Con su comportamiento usted volvió vivo el principio fundamental de la convivencia, que la unidad es superior al conflicto. Estoy conmovido por su decisión. Ya sabéis, la situación en Italia política es caótica, llevaban mucho tiempo sin un gobierno ahora establecido, y finalmente han tenido que tomar, o han provocado que cogiese el mando este presidente nuevo, una vez más, para conseguir llevar a Italia a lo que ellos buscan. Pero mirad si es interesante el asunto, que dice, la unidad es superior al conflicto. ¿Qué está sucediendo con las iglesias? El ecumenismo. Pues lo mismo, es un ejemplo también de ello. La unidad por encima del conflicto. Y así, no importan las divergencias, el caso es la unidad. Lo mismo de la política se va a aplicar a la religión, ¿cómo no? El Papa y Venezuela. Maduro y Capriles, ya sabéis, eran los 2 candidatos a la presidencia de Venezuela, agradecen al Papa su llamamiento a rechazar con firmeza todo tipo de violencia. Tanto uno como otro reconocen en el Papa, ¡oh, qué bien! Firmeza, todo tipo de violencia, esto se rechaza. Bien, los dos, ¿con quién están? Pues con lo mismo. El Papa y China. La Iglesia de China está en mi corazón. Los encuentros de Francisco con el cardenal Tong, cuyo anillo besó el Papa. La comunidad en Hong Kong, Iglesia puente con el continente. Ya sabéis, la situación teóricamente de la Iglesia católica en China es conflictiva, aunque ya veis que, como mostramos en una conferencia anterior, los jesuitas tienen tal poder que son capaces de cambiar hasta los escritos de Elena White y editar ellos mismos los libros adventistas, cambiando las cosas totalmente para que no digan lo que decían, pero aparentemente hay aún una polémica de ellos con China, y el Papa tuvo un detalle con el cardenal Tong, en el cual le besó el anillo, el Papa, al cardenal. Esto no es lo habitual, normalmente es al revés. Es un signo de ¿qué? De humildad y de deferencia hacia el otro, porque además dicen de que, claro, la situación allí es un punto de gran conflictividad para la Iglesia católica, y que este movimiento que allí sucede le preocupa mucho al papado, y él reconoce la labor que está haciendo
el cardenal. En fin, ya veis que todos son esos detalles de acercamiento y de humildad tremendo. El Papa y los judíos. El gesto de dos amigos. Un periodista recuerda la amistad del Papa con un rabino argentino y da una serie de detalles de cómo realmente tienen una unidad muy bonita y que todo esto implica que el uno y el otro, aunque crean en cosas distintas, pueden andar perfectamente juntos, como si la verdad importara poco. Claro que hay que estar a bien con todo el mundo, si por nuestra parte toca, pero hay cosas en las que no se puede comulgar. Pues bien, esa unidad llega a ser tan importante que incluso uno al otro le escribe un prólogo en su libro, ¿no? Pues bien, cuando vemos ese acercamiento hacia el mundo de los judíos continuamente, ¿aún no nos damos cuenta que es por algo, mucho más allá de una simple amistad? Fundada por judíos alemanes, la comunidad Bnei Tikva celebró sus 65 años y todos allí consideraron que la visita de Bergoglio fue algo histórico. Ya veis, qué acercamientos. Y además con 65 años, o sea, 6 más 5, 11. Nosotros vamos a ver ahora el vídeo donde el Papa recibe al líder judío argentino. Es un honor, una bendición. El Papa Francisco se encontró con un antiguo amigo que ya conocía de Buenos Aires. Isaac Saka es el gran rabino de la comunidad sefardita de Buenos Aires y presidente de Menora, una organización para la juventud. El rabino pidió al Papa que siga rezando por su tierra natal. Tiene que rezar por Argentina. Ahora está más cerca de Dios. A pesar de su juventud, Isaac Saka ha desplegado una importante actividad que fue objeto del premio de la asociación Yahad Unim en el año 2010. Esta organización, creada por un sacerdote católico francés, investiga desde hace años el holocausto por balas, el genocidio que se produjo en la Unión Soviética y que pudo costar la vida a más de 2 millones de personas, sobre todo judíos y gitanos. El gran rabino de la comunidad sefardita de Buenos Aires regaló al Papa una copa con una orfebrería muy cuidada y una foto enmarcada de su última visita a la sinagoga de Buenos Aires. Gracias. E poi c'è un altro. Y esto, si se acuerda usted de esto, El acercamiento ya veis que es continuo y cada vez más intenso, y en los intercambios de regalitos y demás. En fin, no es la única cuestión. El Papa argentino se reunirá con Pérez a fines de abril. El próximo 30 de abril en el Vaticano, el presidente Shimon Peres confirmó el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, iría a ver al Papa Francisco. Eso ya se ha producido. Y además, mirad, el pontífice recibirá el 26 de abril también en el Vaticano el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, o sea que primero va el de Israel, luego el de Palestina, que visitará Italia para recibir al día siguiente en Nápoles el título de ciudadano de honor. Pues bien, todo esto ya sucedió, y veamos también cómo Pérez llegó a Roma para reunirse con el Papa Francisco, y además invitará al Papa Francisco a visitar Israel, y así ha sido. Pretendo invitar al Papa a efectuar una visita oficial a nuestro país y reforzar las buenas relaciones ya existentes entre Israel y el Vaticano, dijo Pérez antes de tomar el avión. El presidente destacó que el Vaticano tiene un importante papel que desempeñar en la estabilidad de Oriente Medio, y se mostró convencido de que la visita contribuirá a la causa de la paz. ¿Os habéis dado cuenta? Es consciente del papel de estabilidad en Oriente Medio, el papel del Vaticano allí. Mirad si las cosas son más que sabidas de lo que se está buscando en ese lugar. Evidentemente hay ciertos actores que conocen mucho más de lo que parece ser para el resto de la gente. Por si fuera poco, aquí tenéis, Shimon Peres invitó a Francisco a Jerusalén y dice: lo espero, no solo yo, sino todo el pueblo de Israel.
le dijo el presidente al Papa que aceptó la oferta con disponibilidad y alegría. Según las palabras de Shimon Peres, todo el pueblo de Israel lo está esperando. Mirad cómo están ganándose el aprecio de los judíos de un modo tan bien trabajado. Juan Pablo II de visita a Jerusalén, Benedicto XVI de visita a Jerusalén. Ahora, ¿a quién le va a tocar? Al Papa Francisco. Y cada vez, como ellos mismos dicen, tienen mejor relación entre Israel y la Santa Sede, como ahora dice que jamás en 2000 años. El terreno se está preparando y finalmente conseguirán poner el Vaticano en Jerusalén. Además hablan, cómo no, de la estabilidad de Oriente Medio, las conversaciones de paz entre Israel y los palestinos, la lucha común contra la pobreza en el mundo y la profundización de esas relaciones entre cristianos y judíos. Pues bien, nosotros vamos ahora a tratar otro tema, el Papa y la cruz quebrada. Los que habéis visto la conferencia número 3, hecha en el año 2006, sabréis qué quiere decir cuando se habla de la cruz quebrada. La cruz quebrada o la cruz partida es un crucifijo que usaban los satanistas, si no recuerdo mal, ya en el siglo VI, y que la Iglesia Católica utiliza y que fue denunciado además por alguien católico y lo hizo público, dando unos detalles bastante fuertes al respecto. Y os preguntaréis, ¿qué quiere decir? ¿Que es una cruz que está partida? Bueno, la cruz quebrada o cruz partida es una cruz que no está rota del todo, sino que es una cruz que los brazos de ella bajan en los extremos totalmente, haciendo una curvatura, y además aparece un Jesucristo muy esmirriado, que cuando lo ves te da una mala sensación, ¿no? Pues bien, esa cruz es la que han ido llevando varios papas. Nosotros allí mostramos las fotos de Juan Pablo II, Benedicto XVI, también con esta cruz, el papa anterior a Juan Pablo II también, y parecía que este papa no había tocado esta cruz. Pues me equivoqué. Doy las gracias a la persona que me lo mostró, una persona precisamente de Madrid. Francisco asumió como obispo de Roma. Mirad qué lleva en la mano. Es el cargo que ocupa como papa, decían. Durante la ceremonia fue muy aplaudido y dijo: Dios tiene paciencia, los impacientes somos nosotros. Antes había participado de un homenaje a Juan Pablo II y fue saludado por una multitud. ¿Y qué sucede allí? La ceremonia se desarrolló de acuerdo a un antiguo rito que se inició con el beso por parte del Papa del crucifijo. El Papa no besó el crucifijo que tiene en la mano, sino otro que le extienden cuando llega a la entrada, pero él, ¿qué coge en su mano? Este crucifijo que veis aquí, que es la cruz quebrada. Ya veis que su forma es, como os he dicho, bajando sus brazos en los extremos, y el Cristo, un Cristo esmirriado, ¿verdad? Pues bien, resulta que el Papa también está llevando este crucifijo, símbolo del satanismo entre sus filas. Y esto es algo desde hace muchísimos años que está en la Iglesia Católica Romana. ¿Sabéis? Hay personas que hablan de la infiltración de la masonería. Alguien me decía esta semana, con contactos en el Vaticano, que le habían dicho de que sí, de que hay luchas internas tremendas allí. Esto ya lo sabemos, ya vimos los milenarios cuando escribieron su libro El Vaticano contra Dios, cómo declaraban todas las barbaridades que se estaban haciendo allí, y bueno, tuvieron sus problemas, cómo no, pero es que va mucho más allá de esto. No es solo cuestión de masonería, sino que realmente es satanismo puro, pero desde siempre. Y entre ellos hay facciones que se disputan, y algunos que no están tan puestos en eso o no quieren eso, que también les toca
tener sus luchas allí. Pero bien, guarida de demonios se ha hecho el Vaticano ya del todo, y así está siendo, tal como anunciaba el libro de Apocalipsis. Y aquí tenéis una vez más el crucifijo ostentado en su mano. Pues bien, ¿qué vamos a decir al respecto ya? Y ahora, por si fuera poco, la película. ¿La película de qué? Preparan la película del Papa Francisco. Estará a cargo del productor y director alemán Christian Pechken. El film se llamará El amigo de los pobres, la historia del Papa Francisco. En fin, mejor propaganda no puede tener. El director de cine alemán dice de que cuando vio la escena del Papa en el balcón cuando era elegido, pensó, ostras, esto es ideal para una película, y que precisamente es algo que él, que es católico convertido desde no hace mucho, le gustaría pues plasmar. Y bien, y ahora pues gracias a unos donativos que no son 4 duros precisamente, 4 dineritos, sino que es mucho, de donativos de gente de Europa, se va a realizar la película. Y su popularidad va creciendo. Y ahora vamos a ver un vídeo que habla del Papa y su relación con Twitter. El 29 de abril, en torno a las 12 del mediodía, el Papa Francisco ha superado los 6 millones de seguidores en la red social Twitter. La cuenta Pontifex comenzó a funcionar el 12 de diciembre de 2012 y durante los casi 3 primeros meses de funcionamiento, Benedicto XVI acumuló 3.300.000 seguidores. El 13 de marzo, el Papa Francisco retomó la cuenta papal y desde entonces ha incrementado los seguidores hasta llegar a los 6 millones. La cuenta del Papa cuenta con 9 perfiles por idiomas. El más seguido es el inglés, con 2.437.262 seguidores. El siguiente es el español, que ha crecido mucho desde la elección del Papa Francisco y es probable que pronto supere al inglés. De momento cuenta con 2.155.737 seguidores. El tercer perfil más seguido es el italiano, con 676.057 seguidores. El perfil en portugués cuenta con 278.780. El francés con 128.000. Pues sí, su popularidad es tremenda, ya 6 millones de seguidores en Twitter y creciendo. Y ahora además el Papa como mediador. La hermana de Carrascosa pide ver al Papa Francisco, desea explicarle la difícil situación que sufre la valenciana María José Carrascosa, encarcelada en Estados Unidos por el conflicto que mantiene con su exmarido por la custodia de los niños. Pues bien, como se encuentra que no consigue lo que está buscando, ahora públicamente manifiesta de que solicita al Papa que la reciba, no haciéndole perder más que unos escasos minutos de su valioso tiempo para explicarle personalmente la situación, dado que hay ciertas puntualizaciones que por escrito no se pueden exponer, como por qué mi hermana no admite firmar la admisión de su culpabilidad, que nos dicen como un supuesto requisito para poder ser trasladada. Se lo rogamos, por favor, creemos que usted podría ser realmente nuestra salvación, se lo digo con el corazón en la mano, así lo siento humildemente, mantiene. A la gente a quien está recurriendo ya lo veis, en este caso, esta señora está recurriendo al Papa para encontrar una solución a un problema que realmente es grave. ¿Por qué hacen eso? Pues porque evidentemente sienten que es la persona que está al mando de una institución tan grande y con un carisma que es capaz de poder solucionar esto. Ya empezamos a ver síntomas de que empiezan a confiar en él como alguien clave para ayudar a la humanidad. Justicia social laboral. El Papa Francisco hace un llamamiento a la justicia social para luchar contra el paro. Hoy, precisamente, día 1 de mayo. Papa Francisco ha solicitado durante la audiencia general este 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, la creación de puestos de trabajo para dar esperanza a los trabajadores. Le está pidiendo precisamente esto, para que la situación laboral se arregle. El Papa ha afirmado que el desempleo es el resultado del pensamiento económico, fuera de las normas de la justicia social. Y además, ¿sabéis? Esta semana ha sucedido algo que no hemos mostrado en las noticias,
pero que da mucho que pensar. Sabéis, en Bangladesh hubo un derrumbe de un edificio que se decía de que ya se había advertido, de que no estaba en buenas condiciones, etc., y han muerto muchísimas personas, trabajadores que cobraban una miseria cada mes, trabajando para grandes marcas occidentales, de ropa y demás, ¿no? Pues bien, esto ha traído una gran polémica, de cómo estas grandes marcas, por 4 duritos, por muy poco dinero, están haciendo explotación de gente allí, y de qué forma, ¿no? Y esto ha sucedido precisamente antes de la fiesta del trabajo. Y en consecuencia, mirad cómo esta cosa favorece a alguien. A este respecto, ha condenado el trabajo en condiciones de esclavitud, y se refirió a las víctimas del derrumbe en Bangladesh, en el que han muerto al menos 402 personas. En su homilía subrayó que aquellos que murieron vivían con 38 euros al mes. Esto se llama trabajo esclavo, dijo el Papa, según informa AFP. Bien, no sé, pensad lo que queráis. Pero desde luego, ya os estáis dando cuenta de que la situación laboral conflictiva, él está pidiendo un orden y está queriendo dar una solución. ¿Sabéis cómo se trabaja, verdad? Más de una vez lo hemos dicho. Primero se provoca el problema, se busca la situación de conflicto y se da una solución. Pues bien, aquí tenéis el proceso. Y cómo no, ha destacado además la importancia y la belleza de la oración del rosario en este mes de mayo. Y ha precisado que al rezarlo es posible meditar los momentos centrales de la vida de Jesucristo, tratando de que Él sea el centro de nuestros pensamientos, atenciones y acciones. Y para hacer esto es necesario la oración del rosario. Cuando ya sabemos que la oración del rosario no es nada más que abrir una vez más puertas dimensionales a los espíritus de los demonios, y además en invocación a la Virgen María. ¿Y en qué mes? En el de mayo. Pues bien, sigamos. Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Organizador de los viajes del Papa visita el santuario brasileño de Aparecida, y que está vinculado precisamente con la Virgen de Fátima, también en Portugal. Se adora lo mismo en los dos puntos totalmente lejanos. Ya sabéis que Brasil fue colonizado por los portugueses, ¿no? De ahí que ahora pues haya esto. Y precisamente se dice de que el Papa irá a ese lugar porque es un lugar clave para el mundo católico, de esa zona sobre todo. Allí se van a hacer una serie de cosas, pero además, dice, según el comunicado de los organizadores en Brasil de la Jornada Mundial de la Juventud, Aparecida es un local de significado especial para el Sumo Pontífice, y fue visitada por el entonces cardenal Bergoglio en 2007, cuando la ciudad fue sede de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, CELAM. Pues ahora volverá allí no como cardenal, sino como papa. Además, hay algo interesante, como ahora va a ser el Papa Francisco el que va a ir allí, un argentino, un latinoamericano, un sudamericano, y no va Benedicto XVI, se dice de que realmente las expectativas de gente que iba a ir allí, pues ahora van a ser muchos más, por su acercamiento con ellos. ¿Y qué hay en Nuestra Señora de Aparecida? Miremos qué aparece aquí, nunca mejor dicho, hablando de aparición. La ciudad de Aparecida del Norte, en Sao Paulo, en Brasil, es conocida como el santuario mariano nacional más importante, al que acuden peregrinos de todos los países. Aquí es donde se encuentra la Basílica de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Aparecida, la santa patrona de Brasil. ¿Por qué el nombre de Nuestra Señora de Aparecida para la Inmaculada Concepción? Todo comienza en el siglo XVIII, cuando algunos pescadores, acostumbrados a pescar en el río Paraíba, cerca de Sao Paulo, sacan un día del año 1717 una estatua sin cabeza, lanzan de nuevo la red y sacan entonces la cabeza, y para su sorpresa ven que es una Virgen negra. ¿Os suenan ya, no, las vírgenes negras?
La leyenda dice que una vez que sacaron el cuerpo y la cabeza, la silueta endeble de la Virgen Aparecida se volvió extremadamente pesada y ya no pudieron llevársela para ningún lado. Desde entonces, en la tradición religiosa brasileña, la Virgen Aparecida, bajo el título de la Inmaculada Concepción, es la Santa Madre, patrona de las mujeres encinta y de los recién nacidos en las riberas de ríos y mares, del oro, de la miel, de la belleza y de la seducción. ¿Cómo? ¿Y de la seducción? ¿Esto nos recuerda a las divinidades femeninas que ya aparecen en el Antiguo Testamento? A lo largo de los años, la devoción a la Virgen Inmaculada Aparecida crece y numerosas gracias han sido recibidas. En 1737 el vicario de Guaratingueta hizo construir ahí una capilla para los fieles. Pues ya veis, qué extrañas cosas, una Virgen negra que de repente pesa un montón y no hay quien la mueva cuando era una cosita de nada, y además resulta que tiene que ver con la seducción. Bueno, pues nada. Seguid a la Virgen esta, seguidla. Y hablemos del Papa y la juventud, pero no nosotros, sino en el vídeo que vamos a mostrar ahora. Todo el mundo quiere un recuerdo con el Papa Francisco, una foto, una bendición o incluso, con un poco de suerte, un apretón de manos. Y por eso miles de personas abarrotan la plaza de San Pedro en los actos públicos del Papa. Esta atracción se pudo comprobar el miércoles. Apenas 6 semanas después de su elección como Papa, más de 70.000 personas llenaron la plaza durante la audiencia general. Uno de los turistas desprevenidos describe mejor. ¡Qué locura! Chocábamos constantemente con la gente, pero ha sido toda una aventura, y eso lo hace aún más divertido. Parece un ritual de primavera. Desde la elección del Papa, los domingos y los miércoles las calles se colapsan y la policía se esmera para guiar a la gente hacia la plaza. En el último Regina Coeli, los agentes tuvieron que cortar el tráfico de las calles próximas a la plaza para acoger a la multitud de peregrinos. Es una maravilla ver a tanta gente y todos, por decirlo así, bajo la misma bandera, la bandera de la fe. Los peregrinos vienen de países muy diversos y hablan idiomas diferentes, pero siempre hay una constante. Desde el primer día, el Papa Francisco se ha dirigido de forma muy especial a los jóvenes. Y los jóvenes han respondido en masa. En sus actos públicos es normal descubrir muchos rostros de la nueva generación de católicos. Para mí significa que la fe sigue existiendo, que no es algo, porque la fe te enseñan tus abuelos, pero si sigue entre los jóvenes significa que la religión cristiana perdurará y ese amor hacia Dios seguirá. Me encanta la forma que tiene de atraer la atención de los estudiantes, los niños, porque ellos son el futuro. Somos maestros y profesores, pero el mensaje ciertamente también es para nosotros. El Papa Francisco podrá seguir impulsando su mensaje a la juventud este mismo año. No es casualidad que su primer viaje como Papa sea para la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Antes de su elección, los organizadores estimaban una afluencia de 2 millones de personas, pero con el Papa Francisco reconocen que esa cifra se puede quedar muy corta. La cifra se puede quedar muy corta con el cambio de Papa, puede haber muchos más. Ya veis que su especialidad está siendo encararse hacia la juventud, fomentarlo. La plaza de San Pedro, ya lo veis, en sus homilías se llena. Pues bien, esto es señal de que está cautivando a todo el mundo, cada vez más. Y vamos a ver el catolicismo y las conversiones. Magnanimidad con humildad. El Papa habló del perfil de un evangelizador durante la misa diaria. Y una vez más nos va poniendo ejemplos de cómo hay que llegar a las personas para evangelizarlas. Hasta el punto en que dice en el perfil del evangelizador, y ha dado la respuesta en el texto de San Pedro, que nos dice un poco de este estilo. Queridísimos, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El estilo de la predicación del Evangelio responde a esta actitud: la humildad, el servicio, la caridad, el amor fraternal. El Papa luego imaginó la posible objeción de un cristiano ante el Señor que le ofrece este estilo: pero Señor, tenemos que conquistar el mundo, y ha querido demostrar lo que está mal con esta actitud. Esta palabra, conquistar, está mal.
Lo que debemos es predicar en el mundo. El cristiano no debe ser como los soldados cuando ganan la batalla, que hacen tabla rasa de todo. Ya veis, qué forma de acercarse, utilizando los textos bíblicos, evidentemente, la caridad, la cercanía con los demás, pues es la forma en que van a ir evangelizando. ¿Y quién es el máximo estandarte de todo esto? Él mismo. Es la cabeza visible de todo esto que los demás deben seguir. De esta forma, ¿quién podrá decir de que lo que ellos hacen en verdad es malo? Si no supiéramos todo lo que hay detrás, ¿verdad? Negociantes y ladrones cristianos. ¿Quién dice esto? El Papa Francisco. Entre los cristianos hay ladrones que usan la religión como negocio. El Papa denuncia a los cristianos arribistas en su misa de este lunes. Ha asegurado que la única puerta para salvarse es Jesús. Algunos dirán, Padre, usted es integrista. No, sencillamente lo ha dicho Jesús. Y empieza a hablar de que hay cristianos que son ladrones que usan la religión como negocio. Y lo dice el Vaticano. Realmente es la cosa más aberrante, o de las más aberrantes que uno puede llegar a oír. ¡Qué hipocresía! Pero bien, él ahora está dando la imagen esta, ¿no? Y la gente, pues perfecto. ¿Y a quién verán como gente que quiere chupar dinero, etcétera, etcétera? Pues a los demás. Es lógico. Qué bien juegan sus bazas, pero qué muy bien. La única puerta para entrar en el reino de Dios, para entrar en la Iglesia, es Jesús. Y ahora que nos dice que la única puerta es esta, para entrar en la Iglesia, veremos también otra noticia que va bastante vinculada a todo esto. A Jesús solo por la Iglesia católica y jerárquica. Vamos a ver el vídeo del Papa Francisco, donde es absurdo querer vivir con Jesús sin la Iglesia. El Papa celebró el día de San Jorge, su patrón, con una misa en la Capilla Paulina junto a los cardenales residentes en Roma. Al comienzo, el cardenal decano Angelo Sodano le felicitó en nombre de todos. La ceremonia duró 1 hora y el Papa Francisco pronunció una breve homilía parecida a las que todas las mañanas dirige en la capilla de la Casa Santa Marta. Anche ringrazio a voi che avete voluto venire oggi. Grazie, perché io mi sento ben accolto da voi. Grazie, mi sento bene con voi e a me piace questo. Sin papeles, pero apoyándose en el Evangelio del día, comentó cómo la expansión de la Iglesia comenzó con las primeras persecuciones. Di chi è questa iniziativa di parlare ai greci, cosa che non si capiva, soltanto ai giudei, ma dello Spirito Santo, quello che spingeva più sempre, no? A Gerusalemme qualcuno, quando ha sentito questo è diventato un po' nervoso, no? E hanno inviato una visita apostolica a Barnaba. Forse con un po' di senso dell'umore possiamo dire che questo sia l'inizio teologico della Congregazione per la Dottrina della Fede. El Papa citó de memoria en 2 ocasiones a Pablo VI para explicar que para encontrar a Jesús hay que estar en la Iglesia. Ma l'identità cristiana non è una carta d'identità. L'identità cristiana è una pertenenza alla Chiesa, perché tutti questi appartenevano alla Chiesa madre, perché trovare Gesù fuori dalla Chiesa non è possibile. Il gran Paolo VI diceva, è una dicotomia assurda voler vivere con Gesù senza la Chiesa, seguire Gesù fuori dalla Chiesa, amare Gesù senza la Chiesa.
A pesar de hablar sin papeles, el Papa siguió un guión centrado en 3 ideas: la relación entre la expansión misionera de la Iglesia y la persecución de los cristianos, el papel de la Iglesia como madre y la alegría que siente el apóstol al evangelizar. Al final, les aconsejó pedir ese fervor apostólico citando a San Ignacio, fundador de los jesuitas. E chiediamo al Signore questa parresia, questo fervore apostolico che ci spinga a andare avanti, come fratelli, tutti noi, avanti, avanti, portando il nome di Gesù nel seno della Santa Madre Chiesa e, come diceva Santo Ignacio, jerárquica e católica. El día de San Jorge, además del Papa, también celebra en su onomástica el hermano de Benedicto XVI, Georg Ratzinger, que está con él en Castel Gandolfo, y el prefecto de la Casa Pontificia, Georg Ganswein, que concelebró con el Papa Francisco en la Capilla Paulina. Si os habéis dado cuenta, dice de que es absurdo querer vivir con Jesús sin la Iglesia. Entonces, habla de la Iglesia Madre, la de Jerusalén, pero que ellos a su vez son esa continuación por el papado. Entonces, a mí esto me recuerda al texto bíblico de la madre de las otras iglesias, que la Biblia llama la madre de las rameras. Por tanto, seguir a Jesús sí que hay que hacerlo, a ser posible, en unión con otros hermanos. Pero claro, ¿a qué iglesia se está refiriendo él? Si no estás con la iglesia madre, ¿no puedes seguir a Jesús? La iglesia madre que ellos llaman. Uno puede seguir a Jesús sin estar precisamente en esa iglesia madre que ellos dicen. Y los verdaderos cristianos que saben la verdad jamás estarían en esa iglesia madre de las rameras, que está dando de beber su vino que embriaga al resto de las naciones, y de iglesias protestantes que ya hemos visto en el apartado de noticias cómo están cayendo en los vinos de Babilonia. Pero mirad también su discurso, la segunda venida de Jesús y el juicio. Ya veis que el Papa está dando una serie de mensajes que empiezan a chocar mucho, porque está hablando ya varias veces de la segunda venida de Jesús. Esto no era tan frecuente antes, ahora ya empieza a serlo. Habla sobre el juicio final y nos está recordando y nos está citando textos en los cuales nos repite el regreso de Cristo y el juicio final. Bien, esto ya empieza a oler a que se está preparando el terreno para que venga alguien haciéndose pasar por Jesús. Bien, creo que no nos falta mucho tiempo, no nos faltan muchos años para que veamos la aparición de Satanás haciéndose pasar por Jesús. Ahora él ya está hablando con estos mensajes, está dando una preparación al pueblo que oye. Estemos atentos a ver cómo irán cambiando las cosas y preparándose el terreno para llegar a abrazar el momento clave que va a ser el gran engaño. Y mirad ahora cómo los jesuitas son marianos. Él antes ha citado, como lo habéis visto en este último vídeo, frases de San Ignacio de Loyola. Pues bien, San Pedro de San José Betancourt, sabio en misericordia, aquí nos habla de la vida de este señor, y llega un momento en que aparece en este escrito, a finales de 1653, ingresó en la congregación mariana de los jesuitas y se hizo hermano de la Cuerda de San Francisco. Ya veis cómo hay una relación entre jesuitas y franciscanos, pero además los jesuitas, congregación mariana. ¿Qué quiere decir esto? Congregación de adoración ¿a quién? Ya lo hemos visto desde que estamos pasando toda la temática del Papa. Pues ¿a quién se consagran? A Satanás. En fin, que esta es la verdad sobre
los jesuitas en su cúspide. Y ya estamos terminando, ecumenismo. Aquí hay un escrito en La Vanguardia sobre Christoph Marchis, es un teólogo protestante. Le diría al Papa que deje que los curas católicos se casen, dice, pero mirad qué aparece aquí. Cuando le preguntan, ¿qué opina del Papa Francisco? Me tiene profundamente impresionado. ¿Qué le impresiona tanto? Primero, se proclama obispo de Roma, un gesto de humildad delante de las otras iglesias cristianas, la ortodoxa y la protestante. Segundo, reforma la curia, esta estructura de corte del siglo XVII tan caduca. Ya habéis visto que el Papa decía que es jerárquica y católica la Iglesia, jerárquica, por estratos, forma piramidal hasta llegar a la cúspide con el Papa. ¿En qué sentido la reforma? Quiere una estructura de gobierno útil para este mundo globalizado. ¿Qué más hace? Vive sencillamente y sin aislarse. Entra en la cafetería y pregunta, ¿puedo sentarme aquí? Suprime la dimensión de César. ¿En qué lo nota? Prescindió de la capa de Herminio en ser elegido papa. El Herminio simboliza realeza. ¿Se hará usted católico? No, jaja. ¿O se hará papa protestante? Eso no pasará, no sufra. Le aconsejaría que venda los bienes de la Iglesia para ayudar a los pobres. No sé. Si yo me vendiese todos los libros, en un rincón pobre de Bogotá podría haber €1 más, pero ¿cómo investigo después? Sí que aconsejaría más actividad misionera de la Iglesia europea. Ya veis, él dice de que no apoya que el Vaticano se vendiera las riquezas para ayudar a la gente, porque claro, si él pone un ejemplo, la verdad, bastante tonto, es que si yo me vendo mis libros, consigo €1, sí, supliré un poco de hambre allí, en ese lugar, pero no voy a solucionar el problema de seguir estudiando. Bien, en fin, o sea que ya va bien que el papado siga así. ¿Por qué Ratzinger dejó el papado? Constató falta de fuerzas para resolver los problemas vaticanos, y tiene mérito irse. Se ha sobrepuesto a su germánico sentido del deber. ¿Lo ha tratado? Sí. Me felicitó cuando dejé de ser rector de la Universidad Humboldt. Le dijo, ahora podrá investigar. Me dijo entusiasmado. Y sigue diciendo aquí, Eucaristía. Marchis es uno de los teólogos más prestigiosos de Europa. Es cristiano protestante y experto en cristianismo primitivo, pero prefiere plantearse cuestiones un poco más actuales y preguntarle sobre el estado de la relación entre protestantes y católicos, las posiciones de las cuales puede ser que estén aproximándose, puede ser que aproximen al nuevo Papa Francisco con sus gestos. Así me sugiere el teólogo Christoph Marchis, que ha sido rector de la Universidad Humboldt, la más antigua de Alemania, y que ahora es vicepresidente de la Academia de Ciencias y Humanidades de Brandenburgo. Ha participado estos días en el simposio sobre Eucaristía organizado por la Facultad de Teología de Cataluña. Ya veis, acercamiento, católicos, protestantes, ¿y con qué frases? Y cautivado por el Papa. Y ya estamos viendo cómo cada vez está sucediendo continuamente lo mismo. La gente queda cautivada, sea de donde sea. La agenda de la Jornada Mundial de la Juventud en Río 2013 será adaptada a la sensibilidad del Papa Francisco. El responsable de los viajes del Papa está en Brasil para ver los detalles y proponerlos al Santo Padre. Tenían ya un programa hecho, pensado, dicen, para el anterior Papa, pero ahora con este nuevo Papa hay que adaptar las cosas a él, y llega a un punto donde nos dicen, el arzobispo de Río aseguró que la jornada abre un vasto horizonte ante nosotros para servir al mundo. Precisó que llegarán, atención,
jóvenes católicos, judíos, musulmanes, evangélicos, de varias nacionalidades, idiomas, de países en guerra, todos viviendo como hermanos. Nuestro trabajo debe marcar el futuro de mucha gente. O sea, es Jornada Mundial de la Juventud Católica y resulta que irán jóvenes católicos, evidentemente, pero judíos, musulmanes y evangélicos. Casi nada. Si esto no es la mejor forma de ganarse en el ecumenismo, por el trato que él aparenta y su humildad, pues ya veis el ejemplo. Y vamos a terminar con la religión ecuménica del nuevo orden mundial. Y vamos a ver unas imágenes de la iglesia San Ignacio de Loyola en Roma. Atención a lo que ahora vais a ver, porque ahora entenderéis por qué trabajan tan bien los jesuitas y para qué. El Papa asegura que proseguirá el camino del diálogo ecuménico y va llegando a todas las personas, a todos los credos, etcétera, etcétera. Llegamos a este punto de aquí donde nos dice: la Iglesia Católica es consciente de la importancia que tiene la promoción de la amistad y el respeto entre hombres y mujeres de diferentes tradiciones religiosas. Quiero repetirlo: promoción de la amistad y el respeto entre hombres y mujeres de diferentes tradiciones religiosas. 2 veces, También es consciente de la responsabilidad que todos tenemos con nuestro mundo, con la creación entera que debemos amar y custodiar. Y podemos hacer mucho por el bien de los que son más pobres, de los más débiles, de los que sufren, para promover la justicia, para promover la reconciliación, para construir la paz. Todos juntos, tengas la tendencia religiosa que tengas, trabajando por la creación, el medio ambiente, la pobreza, la ayuda, la paz, la reconciliación. Ahora que ya sabéis el mensaje del jesuita Papa, y sabemos que el propósito de los jesuitas era trabajar para el ecumenismo, para llevar todo el mundo bajo el poder de Roma, vais a ver las imágenes, las hemos extraído de aquí, pero os digo que he tenido un testimonio. ¿Sabéis? Estas imágenes yo las vi hace tiempo, pero no lo presenté porque no sabía si realmente eran ciertas o no, y esta semana he recibido el testimonio de una persona que precisamente ha estado allí y también lo ha podido ver con sus propios ojos, no son bromas, no es ningún montaje. Mirad lo que aquí nos pone. Las imágenes que verás a continuación son fotografías de la maqueta o modelo de la futura iglesia mayor y principal de los jesuitas en Roma, la iglesia de San Ignacio de Loyola. Lo sorprendente es que esta iglesia está formada con otras partes de templos de otras religiones, como la musulmana, sintoísta, budista, ortodoxa rusa y muchas más. Tan solo contemplar la enormidad de lo que llegaría a ser la futura iglesia impresiona. Esto es aún más prueba que son la orden de los jesuitas, quienes están detrás de este ecumenismo controlado por el papado romano, para unificar todas las religiones, para así crear una religión mundial satánica contra el Creador y su enviado Cristo Jesús. Pues bien, no se equivocan para nada en esta página, al menos en esto. Y aquí tenéis la maqueta de esta mega iglesia que pretenden construir, en la cual ya vais viendo los detalles, tantas entradas distintas y con distintas edificaciones, construcciones de distintas creencias, distintos templos que tienen que ver con todas las religiones mundiales. Os voy pasando imágenes para que veáis que esto no son bromas, es una realidad, es para lo que ellos están trabajando y con lo que van a dar el golpe de gracia de una religión mundial bajo el poder, como estaba profetizado, del Papa de Roma. Esto no son bromas, este es su objetivo. ¿Y creéis que no lo van a conseguir? Ya veis, aquí incluso aparece España, distintos nombres de distintos países. Aquí no se va a escapar nadie. ¿Qué decía el texto bíblico de Apocalipsis? Todo el mundo en pos de la bestia. Y así va a ser. Realmente
están trabajando de un modo sutil, pero a la perfección para conseguir su objetivo. Esta construcción, desde luego, barata no resultará, ¿eh? Ya veis qué cantidad de templos tan distintos lo abarcan absolutamente todo. En algunos de sus escritos, en noticias de esta semana, hablaban tanto de incluso gente que ahora no tiene creencias que también cabrían en todo esto. Mirad, aquí os hemos querido coger también unos comentarios que salían, donde decía: Maxi, estas fotos son sorprendentes, una prueba más de los deseos ecuménicos de la ramera, y analizándolas más aún, pude ver en la primera foto, en la parte superior de la torre de la entrada principal, debajo del campanario, la frase ut unum sint, que en latín significa que sean uno. Si lo quieren ver, hagan zoom con tal y cual. Chequeando esta frase encontré que es el título que el Papa Juan Pablo II puso a una encíclica publicada el 25 de mayo de 1995. No la leí por completo todavía, pero pude ver que al final tiene una exhortación a empeñarse a implementar el ecumenismo. Otras cosas que me llamaron la atención son los pisos cuadriculados tipo masónicos, el trono sobre la esfera, representación de mundo, y el hecho de que también se vea la cantidad de personas, naciones, pueblos, que tienen su lugar para adorar a la bestia, remitiéndome a que la bestia estaba sentada sobre muchas aguas, haciendo alusión a personas, gente, que aparece en Apocalipsis 17 y Jeremías 51, y tiene toda la razón. Quizá haya más simbolismo que no puedo notar, pero si ustedes aprecian algo, compártanlo. Sin más, se despiden. Y esta es la encíclica, Ut Unum Sint, sobre el empeño ecuménico, o sea que se tienen que hacer a todas para conseguir esto. Ya veis si se hace tiempo que se está barajando para que todo suceda tal como marca su agenda satánica. Y además, mirad aquí, esta es una foto de un encuentro ecuménico en el Luna Park. Acá podemos ver cómo utilizan la frase que todos sean uno. Y con esto terminamos la conferencia de hoy, en la cual ya habéis visto que realmente el ecumenismo está para algo. El terreno se está preparando para la aparente venida de Jesús. Satanás haciéndose pasar por Cristo. En fin, estamos ya conociendo cuáles son las tretas de los jesuitas y del papado en general. Que Dios nos ayude a no caer en sus garras ecuménicas y que sepamos lo que creemos de verdad para no perdernos y advertir a los demás que reaccionen ante las evidencias que estamos mostrando, porque Dios nos las enseña para algo. Hasta pronto y que Dios os bendiga.